quiero que usted entienda algo y tenga claros, ¿ok? Ya que usted decidió congregarse aquí y estar acá, o Dios lo trajo. Nosotros oramos, mi esposa y yo, para que Dios traiga a la gente que realmente Él quiere que esté aquí. Cada oveja tiene su redil, ¿ok? Y todos nosotros somos probados, ¿ok? Somos probados. Entonces, quiero que usted esté claro. Usted está en un sitio, en una casa apostólica, no está en una casa pastoral. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Un pastor es diferente a un apóstol, totalmente diferente. Un apóstol no te va a dar el pescado para que te lo comas. Un apóstol te va a dar el anzuelo para que tú pesques el pescado y te lo comas. Te va a enseñar a pescar. No te va a poner la cosa mantequilla. ¿Sí? Los que yo le estoy dando clase de líderes se dieron cuenta rápidamente en una clase. Dice, con razón la pastora es así y usted es así. Y claro, ahora sí entendemos, quedaron libres de esa clase. Porque en la mayoría de las personas ve a uno como si uno fuera un ogro, pero no es así. ¿Ok? Un padre hace los correctivos en la casa, ¿cierto? La madre no. La madre, tú sabes, ¿no? Así es, el pastor hace así y el apóstol hace así. Le mete el palazo, dice la pastora. Y suavecito. Mateo 26, 33, 34. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Ok? Ahí la palabra escandalizar es, ¿qué? ¿Qué significa la palabra escandalizar ahí? Yo he predicado eso. Aunque todos se ofendan, ¿ok? Porque a Cristo le iba a pasar algo y la gente se iba a ofender. Versículo 34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y voy a hablar acerca de el poder de restitución que tiene la gracia. El poder de restitución que tiene la gracia. De eso voy a hablar en esta mañana. Todo lo que sale de la boca de Dios tiene que cumplirse. De lo contrario, Dios es un mentiroso o Dios nunca habló. 2 cosas. Cuando usted recibe una palabra de Dios y no la ve hecho realidad o no se ha cumplido, entonces Dios nunca te habló o Dios es un mentiroso. Esas 2 opciones. Sin embargo, Dios también usa a hombres y a mujeres para darnos una palabra. ¿Ok? Cuando Dios va a hacer algo en una persona, lo primero que Él hace es revelarlo. Lo revela. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios que actúa con premeditación y alevosía. Él nos ama a todos y su amor se traduce en un gesto de oportunidad. Cuando viene a nuestras vidas algo que nos puede afectar. Ese es Dios. Entonces creo que usted me preste atención en este día tan especial, ¿ok? Porque si usted no entiende esto, las consecuencias pueden tocar la puerta de su vida. Y es un punto crucial en un ministerio. Es un punto crucial en una persona tan importante, ¿ok? Porque esto le ocurrió nada más y nada menos que a Pedro. Y el mismo Cristo se lo profetizó. ¿Ok? ¿Qué le profetizó Cristo a Pedro? Que él lo iba a negar. ¿Estamos de acuerdo allí? Pedro no era cualquier persona. Pedro estaba en una posición bien alta. Él estaba caminando nada más y nada menos que al lado de Jesús. Sin embargo, Pedro no le creyó a Jesús.
¿Le creyó Pedro a Jesús? ¿Cuánto más nosotros, verdad? Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Ahora escuche esto. Pedro hizo algo acá en la tierra que afectó su relación con los cielos. ¿Qué hizo Pedro? Negó a Jesús. Y todo el que niega a Jesús tiene consecuencia. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. ¿Cuáles son las consecuencias? Mateo 10:33. ¿Qué dice allí? Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. O sea, Pedro estaba en tremendo problema. ¿Sí o no? Entonces, una vez que Pedro niega a Jesús, los cielos se le cierran. Y Pedro comienza a caminar en un nuevo caminar con los cielos cerrados. Comienza un nuevo caminar negativo en su vida. Porque la Biblia tiene que cumplirse. Cuando Jesús muere en la cruz, escuche bien esto, y nos adelantamos un poco más. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Pedro estaba separado de Jesús. Pedro estaba separado del Padre y también estaba divorciado de los cielos. En otras palabras, Pedro era un mundano más. Porque había negado a Cristo. Ahora Jesús sabía eso, ¿cierto? Porque se lo había profetizado. Ahora, él tenía algo pendiente. Por eso, Cristo tenía algo pendiente por resolver con Pedro. Por eso Cristo, al resucitar, los cielos habilitan un ángel. Y ese ángel se le aparece a María Magdalena, a María la madre de Jacobo y a Salomé y les dice, ¿alguien cree en los ángeles? Ok, no los ángeles de Charlie, los ángeles del cielo. Ok, ¿alguien cree en lo sobrenatural? Ahí está lo sobrenatural. Ok, los cielos envían un ángel a la tierra con el propósito de darle esta palabra a estas mujeres. Marcos 16:7. Marcos 16:7. ¿Me están siguiendo? Veo lo que le dice el ángel. Pero decid a los discípulos y a Pedro. ¿Leyó bien conmigo? Decid a los discípulos o a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis como os dijo. ¿Cuál es la clave en ese versículo bíblico que está allí? ¿Ah? Nos damos cuenta que el enviado del cielo o de los cielos diferencia a los discípulos de Pedro. ¿Sí o no? ¿Era Pedro un discípulo? ¿Ah? En ese texto bíblico, ¿era Pedro un discípulo? Pedro estaba en el mundo, era un mundano. ¿Lo vio conmigo? Dile a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué no le dijo, dile a sus discípulos y ya, y mete a Pedro también en el saco? ¿Lo vio? Vea el versículo bien, léalo bien, ¿ok? Entonces, diferencia a los discípulos de Pedro, ¿por qué? Porque Pedro estaba fuera del círculo íntimo de Jesús como discípulo. Y Jesús ya no estaba físicamente, digámoslo así, ya no estaba muerto, subió a los cielos. Pero él dijo, no, tengo algo pendiente con Pedro, tengo algo pendiente con Juan, tengo algo pendiente con Julio, tengo algo pendiente con Jonás, yo tengo algo pendiente con Deyanira, tengo algo pendiente con Irving, tengo algo pendiente con Josué. ¿Ah? Escuche bien. Todas las acciones que usted haga en esta tierra, todas que usted haga en la tierra, que nosotros hagamos en esta tierra, Dios las anota.
Y si usted tiene un propósito grande, o los cielos tienen un propósito grande con los cielos, prepárese, porque viene una visitación en este tiempo para tu vida. Escucha bien, viene una visitación gloriosa del cielo. No me quiero adelantar, Señor, para allá voy. Escúcheme, a pesar que todos los 11 discípulos se enteraron de lo que había hecho Pedro, ¿ok? ¿Qué hizo Pedro? Negó a Jesús. Y todos se enteraron que Pedro negó a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ninguno de los 11 lo acusó, ni siquiera Judas. ¿Sabe por qué? Porque los Judas son expertos señalando cabeza, no oveja. ¿Estamos de acuerdo? Los verdaderos Judas del reino de las tinieblas no pierden el tiempo señalando ovejitas. Ellos van por los líderes, por las cabezas, por los que están arriba. Aló. ¿Y usted no cree que estaba Judas allí cuando Jesús le dijo a Pedro la profecía? ¿Me están siguiendo? ¿Vamos bien? Ahora, ve un momentico Mateo 26, 35. ¿Qué dijo Pedro? Pedro dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Y qué dice más abajo? Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Escuche bien. A pesar que todos los demás repitieron lo mismo que dijo Pedro, solo uno lo negó. ¿Quién lo negó? Pedro. ¿Por qué Pedro negó a Cristo? Hay dos razones. Número uno, porque los cielos tenían un propósito divino con Pedro. Escuche bien esto. Para que Pedro llegara a ser, A-S-E-R, es diferente a hacer. ¿Ok? Hacer es hacer algo. ¿Ok? Realizar algo en la tierra. Pero hacer a alguien es llegar a un nivel. Son dos cosas diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que Pedro llegara a ser lo que Jesús dijo que él sería, Pedro tenía que pasar por el proceso de negación. Pedro tenía que irse al mundo. Pedro tenía que tocar fondo. Ahora, esto es lo que viene ahorita es por una gente que tenga llamado de Dios. Lo que voy a decir, ¿ok? Para gente de altura, como usted, que tiene un llamado, usted tiene un peso, ¿sabe? Usted tiene un peso del cielo sobre su vida, aunque usted no lo crea. Aunque usted se sienta hoy aporreado, te va a salir de aquí nuevecita y nuevecito. Escuche bien, escuche esto. Usted para llegar a ser lo que Dios dijo que usted sería, escuche bien, ¿ok? Quizás usted tenga que irse al mundo. Si es necesario y es la voluntad de Dios que usted se vaya al mundo para que pueda tocar fondo y llegue a ser lo que Dios le dijo que sea, que fuese. Y aún así, usted será lo que Dios dijo que usted sería. Lo vuelvo a decir de otra manera. Usted para llegar a ser lo que Dios le profetizó aquel día, porque Dios le profetizó a usted algo grande, ¿sí o no? Aún usted no lo ha visto. Pero en este momento usted se siente mal o está mal. ¿Ok? Usted pecó. Usted vino hoy aquí embarrado, como dicen los colombianos. Perdónenme los colombianos que están acá. ¿Ok? Pero aún así, el llamado de Dios está vivo.
en usted. ¿Sabe por qué? Porque era necesario que tú pasaras por allí. No lo hiciste mal, lo hiciste bien. Porque lo que hiciste está en el propósito de Dios. Entonces, la primera vez que Jesús vio a Pedro, ¿qué le dijo? La primera vez que Jesús le vio a Pedro, ¿qué le dijo? Juan 1:42. Dice, y le trajo a Jesús. O sea, el hermano de Pedro lo trajo ante Jesús. Y mirándolo, que vio a Pedro, ¿me entiendes? Vio que Pedro estaba todo greñudo, todo barbado. Jesús le dijo, anda, afeitate. Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. ¿Ok? Y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Ok? Pedro en el griego o en el arameo significa roca. Todos sabemos eso. Entonces Jesús le estaba profetizando y le estaba diciendo a Pedro, tú serás el fundamento principal de mi mensaje. Tú serás el fundamento principal de mi mensaje. ¿Ok? Que va a salvar, que va a sanar, que va a restaurar, que va a levantar a muchos. Es lo que Jesús le está profetizando a Pedro cuando lo vio por primera vez. No se había bautizado. No había cantado un corito en la iglesia. No se había congregado todavía en la iglesia de Juan. ¿Ah? Y cuando Jesús lo ve, le profetiza tremenda palabra. Le cambió hasta el nombre. Ahora vea para acá. Más adelante estaban todos reunidos los apóstoles. Reunión apostólica. ¿Ah? Y Jesús le preguntó a todos ellos, ¿ustedes quién dice que soy yo? ¿Y quién fue que acertó de entre todos? El único que acertó entre todos fue Pedro, Mateo 16:16. ¿Ok? Y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora Jesús le responde, Mateo 16:17. Míralo cómo responde Jesús. Oye, Pedro, tú estás conectado con los cielos. Lo estoy parafraseando yo. ¿Ok? Mira, Pedro, los cielos te conocen, Barde. Pedro, tú caminas con los cielos abiertos. Tú tienes demasiada revelación, Pedro. ¿Ah? Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Pedro estaba conectado con los cielos. Sabía lo que Dios estaba hablando. Entre todo, el único. Y Judas lo tenía marcado. ¿Sí o no? Ahora Mateo 16:18. Vea este pasaje bíblico. Vea lo que dice allí. Después que Jesús le dice, ok, oye Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Y después le dice, y yo también te digo, vamos a pararnos allí. Y yo también te digo. ¿Usted está leyendo conmigo? Jesús está diciendo, hay alguien aparte de mí que también dice lo mismo que yo digo de ti, Pedro. Ay, Dios. Hay alguien, escucha bien lo que te dice el Señor. Hay alguien detrás del apóstol que también te dice a ti hoy. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Que tú, Pedro, serás el fundamento principal con el cual voy a edificar mi iglesia. Dios te va a levantar como evangelista de este ministerio. Dios te va a levantar como profeta de este ministerio. Dios te va a levantar como pastor de este ministerio. Y tú vas a arrasar, vas a traer mucha gente a los pies del Señor. Mucha gente. Pero antes, Pedro, tú tendrás que negarme. Escúchame. Todo
todo lo que leímos ahorita, todo lo que ocurrió, todo eso le ocurrió en la vida de Pedro, ¿cierto? Antes de haber negado a Cristo. ¿Sí? ¿Le ocurrió o no le ocurrió? Ahora, Pedro está en el mundo por haber negado a su Señor. Hicimos el recuento y ahora Pedro niega a Jesús. Jesús muere, se va, pero envía el ángel, porque se acordó de Pedro, ¿ok? Que Pedro estaba fuera y la intención era meterlo adentro. Pero Pedro había negado a Jesús, y la palabra negar es la palabra griega, es una palabra griega que se lee aparneomal, significa la palabra negar en el original, y significa negar completamente que se conoce a una persona. Negar completamente que se conoce a una persona. También significa rechazarla por completo, ¿ok? También significa sepultarla para siempre. Eso significa la palabra negar, ¿ok? Acuérdense que en la antigüedad la palabra pesaba mucho, la acción de una persona. Ahora, Pedro negó a Cristo por completo, y lo vamos a ver en el capítulo 14 de Marcos. Marcos capítulo 14 del 66 al 71, ahí está. Yo lo voy a resumir por el factor tiempo, ¿ok? Pedro lo primero que hizo fue negar, ¿ok? Negó que estar con Cristo, estar con Él. Él negó estar con Cristo, ¿ok? Negó andar con Él, negó conocerlo, negó ser su discípulo, negó que Jesús fue su maestro y quien lo había preparado. Negó haber caminado con Él y finalmente lo maldijo. Eso usted lo ve allí en Marcos capítulo 14 del 66 al 71. ¿Ok? La pregunta es, ¿quién negó a quién? ¿Pedro negó a Jesús o los cielos negaron a Pedro? Eche el espíritu a eso, no razonamiento. Escúcheme, se lo repito. ¿Quién negó a quién? ¿Pedro negó a Jesús o los cielos negaron a Pedro? Las dos cosas. Pedro negó a Jesús y los cielos negaron a Pedro. ¿O no lo vimos al principio? Entonces aquí hay dos negaciones. La pregunta clave es, ¿por qué Pedro negó a Jesús? La segunda respuesta. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Porque Jesús lo había profetizado y tenía que cumplirse. Porque si no, Dios es un mentiroso. Aló. Yo recuerdo en un viaje que yo hice con dos escuderos que viajaron conmigo. Yo le dije a uno de ellos, a uno de los dos, cuando llegamos al hotel, Dios me habló y me dijo, uno de ellos dos se va al mundo. Y eso no quiere decir que Dios lo está rechazando. ¿Aló? Sino que era necesario que se fuera al mundo. ¿Sí estamos de acuerdo? Y cuando yo le dije esta palabra a ellos dos, los dos se abrazaron y lloraron. Uno de ellos está aquí. El otro está por allá por Ecuador. Pero se cumplió la palabra porque Dios habló. Y después esa persona regresó a los caminos del Señor como a fuerza. Hoy día está sirviendo por allá por Ecuador. Escúcheme. Lo que Dios diga de usted, eso se cumplirá. Quiera usted o no lo quiera. Lo que Dios diga de usted, eso se cumplirá, quiera o no quiera. A veces Dios levanta a alguien, un profeta, y nos da una palabra dura. Y usted dice, reprendo al diablo. Usted puede reprender al diablo lo que usted le da la gana, pero si Dios habló, eso tiene que cumplirse. Ay, que Dios no habla así.
Ahí está el ejemplo de Pedro. Negar antiguamente era apartarse totalmente de la persona que tú estabas negando. Pedro llegó a maldecir a Jesús. ¿Lo maldijo o no lo maldijo? ¿Ah? Aquí hay gente que ha renegado de Dios. Le ha reclamado a Dios. Ha negado a Cristo. Hemos negado a Cristo en un momento de nuestras circunstancias. Y nos sentimos culpables, sentimos culpa. Pero esta palabra te libera de la culpa. Entonces, aunque tú te vayas al mundo y termines negando a Cristo, si Dios lo dijo, eso tú lo vas a ver. Ahora, Pedro iba a ser restaurado para poder llegar a donde Jesús profetizó que llegaría como fundamento principal de su mensaje. ¿Sí o no? Entonces, Dios tenía que hacer algo a favor de Pedro. Al igual que tú, igual que a ti, perdón. Dios va a hacer algo en tu vida para restaurarte. Dios va a hacer algo en tu vida para levantarte. Entonces es acá donde Dios nos deja ver el poder de restitución que tiene la gracia, o que tiene su gracia, porque la gracia tiene un poder de restitución. ¿O no lo tiene? La condenación no restituye a nadie. El ministerio de la condenación no restituye a nadie. Acuérdense que hay un ministerio de condenación. Después hablamos de eso. Es la segunda parte del mensaje. ¿Ok? Y por eso usted ve gente que está en la iglesia y son expertos condenando, no restaurando. Porque pertenecen al ministerio de la condenación, no al ministerio de la restauración. En otras palabras, están en la ley, no en la gracia. Y dicen que alaban a Dios y aman a Dios. Pero si no aman a sus hermanos o a sus hermanas, nunca amarán a Dios. Aló. Perdóneme, se me está soltando la lengua. Padre. Entonces la condenación no restituye a nadie. Por eso cuando usted ve a un hermano, cuando usted ve a una hermana haciendo lo indebido, practique la gracia. Practique la gracia. ¿Ok? Practíquela. ¿Por qué? Porque ese hermano, esa hermana, en cualquier momento será levantado, será restituido, restituida a lo que Dios le profetizó que él iba a hacer o que ella iba a hacer. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Escúcheme. En vista a todo esto, había una deuda de la gracia con Pedro a restituirlo, al igual que con usted, al igual que conmigo. Hay una deuda para restituirnos siempre. Cristo nunca te va a condenar. Cristo nunca te va a señalar, porque Él es la gracia. Aló. Moisés sí te va a señalar. Moisés sí te va a condenar. Y Moisés representa ¿qué? La ley. Entonces hay cristianos que tienen la Biblia actual, pero están en la ley. Su Dios es Moisés, no Cristo. Porque por los frutos los conoceréis. Y mucha gente dice, yo vivo bajo la gracia, pero tiene la lengua más grande que la puerta. Eso no es gracia, eso es una desgracia. Escúcheme, yo hoy voy a profetizar sobre tu vida, porque a eso vine, ¿ok? Viene una restitución de la gracia sobre tu vida. Viene una restitución de la gracia sobre tu familia. Viene una restitución de la gracia sobre tu matrimonio, sobre tu empresa, sobre tu ministerio. Eso no lo detiene absolutamente nadie. Dios lo dijo y hoy te lo recuerda.
Dios dijo que tú ibas a ser un empresario, pero la empresa hoy día está quebrada. Bueno, pues Él va a hacer algo para cumplir su palabra. Y lo va a hacer a través de ¿qué? De su gracia. Él va a restituirte, Él va a levantarte, Él va a edificarte. Si eres evangelista, maestro de la palabra, profeta y metiste las de caminar, viene restitución de la gracia para ti. Eso no lo detiene absolutamente nadie. Escúcheme, porque ya voy a terminar. Deme 40 minutos. La palabra restituir es la palabra hebrea shalom, ¿ok? Que significa cumplir, significa dar el pago, significa devolver por completo, significa recompensar, también significa pagar el daño y también significa hacerte próspero. Eso significa la palabra restituir. Entonces Dios viene a tu vida. Que quiera tomarlo, toma, y el que no, bueno. Dios viene a tu vida a cumplir, viene a dar el pago, a devolverte por completo, a reparar el daño, a recompensarte y hacerte próspero por medio del poder de su gracia. Y el tiempo es ahora. Si durante la pandemia, amado hermano, usted se desvió, durante la pandemia usted pecó, durante la pandemia usted negó a Cristo, durante la pandemia dijo: Señor, ¿dónde estás tú? Mandaste este coronavirus y ahora me tiene encerrado y renegaste de Dios. Mira con qué Dios te recibe. Dios te recibe con esta palabra porque lo que quiere es restituirte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la gracia tiene el poder para restituir todo lo que tú hayas hecho en contra del reino de Dios. Lo hizo con Pedro, lo levantó, lo restituyó, ¿sí o no? Él le dijo: Pedro, cuando tú te levantes, tú vas a levantar a tus hermanos. Y Dios lo cumplió. Pero pareciera que nosotros no entendemos esa gracia. Y cuando vemos a un hermano hacer algo malo, enseguida levantamos el dedo y nos ponemos del lado de Moisés. Pregúntale al que está a tu lado: ¿quién estudió, Moisés o Cristo? Dile: huele a Moisés. Hermano, las tablas ya se rompieron, las tablas. Ahora la ley está escrita en nuestro corazón. ¿Ah? Pero hay gente que caga las tablas para arriba y para abajo. ¿Ah? Y con la palabra de Dios te condenan. ¿Ah? Hay gente que se puñalea por la palabra, matrimonio, familia que viven en... La Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice. Eso no es para contender, cabeza de zapato. Eso no es para eso. ¿Ah? No haga eso. Practique la gracia. Mi amor, te equivocaste, te perdono. Eso es la gracia. ¿Ah? Lo hiciste mal, hijo. Sigue adelante. Te animo a seguir. No, pero apóstol, tiene que lucharlo, sacarlo, botarlo, triparlo. Un momentico. Vamos a hablar con el hombre. Y si el hombre se devuelve para el bien, ok. Y si va para el mal, entonces, como dice la Biblia, agarra otro camino, pues. Ok, porque estaba equivocado. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios te devolverá por completo lo que ese tiempo de prueba te quitó. Te lo devolverá por completo. Él va a acelerar el tiempo para restituirte de una manera sobrenatural a tu vida. Es más, esta misma semana tú vas a ver una señal de lo que te estoy hablando. Va a haber una señal, tú dices: wow, ciertamente Dios me ha restituido. Vas a ver esa señal. Jehová se vengará de la gente que promocionó tu prueba y te va a llevar a un nivel mayor, porque ese es Dios. Dios restituye y te lleva a algo mayor. Entonces, en esta mañana, ábrete al poder que tiene la gracia, porque tú vas a ser próspero en todo lo que emprendas. Ponte de pies. Ponte de pies. Este mensaje Dios me lo entregó empezando la pandemia.
Y pareciera que me lo entregó ayer. No, empezando la pandemia. Y Dios me decía, comenzando todo esto, ¿ok? Voy a restituir a muchos pueblos.